Voy a reanudar la clase. Estamos leyendo principalmente las reglas. Antes de comenzar, yo voy a ingresar nuevamente algunas reglas básicas para que sea mejor esta clase. Recordar poner su nombre real en la cuenta con la que ingresaron, encender el audio, silenciar el micrófono en un inicio. En medio de la reunión ustedes van a poder levantar la mano. Hay una aplicación que ustedes ponen, por ejemplo, en la base, en la barra, cuando se van a más, y ahí ustedes ponen levantar la mano. Y colocar, en el caso de que estén con teléfonos celulares, ponerlo en forma horizontal. De esa forma van a poder ver mejor y vamos a poder aprovechar mejor el chat. Apagar la cámara, a menos que el profesor, o sea, yo se lo solicite o cuando ustedes me piden la palabra. El chat solo se debe utilizar para hacer consultas. De esta forma no vamos a tener mayores inconvenientes, no vamos a detenernos, tal vez a atender cosas que no tengan relevancia. Los canales, ustedes ya los conocen, Instagram, la página web del colegio y el Facebook. Yo ayer dejé una guía igual para que podamos responder hasta mañana, una cosa breve. Nosotros lo que vamos a tratar hoy, el tema de hoy día va a ser el impacto que tuvo la ruptura religiosa en Europa Occidental, esto en el siglo XVI, llamado la Reforma Protestante. Profe, ¿Sí? el Cornejo dice que le acepten la entrada. Déjeme ver si está Antonio Omansor. Es la única invitación que tenía, la única entrada. Cornejo supongo que estaba adentro. Tengo Agustín Quesada, Anastasia Valenzuela, Benjamín Valverde, Camila Garrido, Carmen Muñoz, la mamá de Ignacio, Diego Cerda, Emilia Concha, Francisco González, hermanos Burdiles, Joaquín Ruiz, Josefa Loyola, Josefina Muñoz, Martín González, Matías Romero, Osvaldo Gutiérrez, Pía Serpa, Felipe Madariaga, Tomás González, Tomás Romero, Ulises Barrientos, Antonia Humansor. No tengo más personas que estén accediendo, por si acaso. Así que Cornejo tiene que revisar dónde está entrando. Ya, vuelvo a la presentación. Nosotros anteriormente habíamos hablado del humanismo, del Renacimiento. ¿Qué es el humanismo? Era un movimiento intelectual que surgió en Europa en el siglo XIV, donde se basaba en el antropocentrismo, o sea, en la idea de que el hombre era capaz de crear, el hombre era el centro de todo. Ahora me llegó la solicitud de Vicente, bienvenido. ¿Quiénes eran los principales exponentes? Dante Alighieri, Petrarca, Boccaccio. ¿Cuáles fueron las causas de este movimiento del humanismo? Principalmente el desarrollo urbano, la actividad mercantil, ya que todo en la ciudad empezó a florecer. Había mucho dinero, estaba todo el capital cultural pasando por las ciudades. Además existían algunas personas llamadas los mecenas. ¿Quiénes eran los mecenas? Eran personas ricas que se dedicaban a auspiciar a artistas para que ellos pudiesen simplemente dedicarse a la pintura o a las letras, a crear. Y además la existencia de los sabios bizantinos. Pasa que en Bizancio fue la capital cultural, digámoslo así, de Europa, y todo pasaba por ahí, las ideas desde Asia, desde Europa, todo se reunía en ese lugar. Ahí estoy admitiendo a Vicente y Anastasia Polonio. El Renacimiento también es un movimiento europeo que surge en el siglo XV y XVI, pero que tiene que ver con lo artístico. Hablábamos de que el humanismo es un movimiento intelectual, Renacimiento movimiento artístico. Se inspira en los principios humanistas que venían desde antes y en sí recogen las ideas que habían tenido los clásicos, o sea, los griegos, los romanos. ¿Cuáles son los principales exponentes de este Renacimiento? Leonardo da Vinci, Donatello, Miguel Ángel Buonarroti. ¿Cuáles son las ideas de estos movimientos? Antropocentrismo, la existencia de una tolerancia religiosa, o sea, tú podías creer en quien quisieras. Revisión de la cultura clásica, de los griegos, los romanos, y valoración de la naturaleza. La naturaleza es muy importante y buscan representarla tal como se ve. La reforma, que es lo que vamos a ver nosotros hoy, tiene que ver principalmente con
como se le conoce, una reforma protestante. ¿Protestar contra qué? Una serie de críticas que se hizo a las autoridades y a las instituciones de la Iglesia Católica. ¿Y qué es a qué nos lleva esta crítica que se desarrolló durante el siglo XVI? Nos lleva a la formación de nuevas religiones. Todas estas religiones fueron conocidas como protestantes, o sea, están protestando por la forma de actuar de la religión católica. ¿Quiénes son los principales personajes de esta reforma? Martín Lutero, que fue el precursor de este movimiento, fue quien desarrolló las críticas a la religión católica. Juan Calvino, que continuó su movimiento en Francia, Ulrico Zwinglio en Suiza y en Inglaterra Enrique VIII. ¿Cuáles son los antecedentes de esta reforma protestante? O sea, las causas. Las críticas a las conductas de los religiosos que no respetaban el celibato y no cumplen con las funciones eclesiásticas. O sea, la crítica que se le hacía a los sacerdotes que no mantenían su celibato. ¿Qué significa celibato? Que no podían tener relaciones con mujeres en este caso, y que además debían mantener cierto respeto y ciertas funciones como sacerdotes que no estaban desarrollando. Se criticaba la conducta de la Iglesia Católica en sí y la relación que ésta tenía con el poder político. Pasaba que los sacerdotes, muchos de ellos eran familiares del rey. El rey los ponía porque necesitaba tener también el control de la iglesia, por lo tanto ponía a sus familiares en la iglesia. ¿Para qué? Para así tener los favores y todo el control de la iglesia por parte del poder político. Y existía una molestia también por el cobro de impuestos religiosos, como el diezmo, por ejemplo. Cuando tú produces algo, tú te debes dar el 10% de lo que produces. Si produces 100, tienes que dar 10 a la iglesia. Y la venta de indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Era la venta del perdón de los pecados. Tú podías matar a alguien, pero si pagabas por el perdón al sacerdote, a la iglesia, tú quedabas libre de estos pecados. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Acá nosotros tenemos que además criticaban ellos los lujos con los que vivían los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque se supone que siempre la iglesia ha hablado de la ayuda al más pobre, de que es una institución que se preocupa solamente de los pobres, de ayudar, pero sin embargo en esos tiempos, y bueno, lo podemos ver también en los nuestros, los sacerdotes vivían muy bien, llenos de lujos, con muchas riquezas en cuanto a ellos como institución, mientras que la población en sí estaba sumida en la pobreza. Se criticaba también la influencia que tenía la iglesia en los asuntos políticos. Se preocupaba más de ello que de actuar bien o de actuar de acuerdo a lo que la fe les decía. Acá, como dice en la presentación, se preocupaban más de los asuntos políticos, como autorizar la elección de reyes o príncipes, y su prioridad no era lo espiritual, el mantener a la gente tranquila, cosas así. Además, también criticaban la corrupción de las jerarquías eclesiásticas. Todos sabemos que jerarquía tiene que ver con el poder, y había, mientras más alto eran, más corruptos. Para tener mayores recursos la iglesia vendía los cargos eclesiásticos, lo que les mencionaba antes. Muchos de los reyes ponían a sus hermanos, a sus primos o a alguien de confianza como sacerdote, como obispo, para poder controlar también la iglesia. Martín Lutero, ya les decía, fue la persona que rompió con esta religión cristiana única. ¿Por qué? Porque él criticó el actuar de la iglesia. Martín Lutero era un sacerdote que vivía en Alemania, pero él estaba aburrido de la forma de actuar de la iglesia. Y, por lo tanto, ¿de qué cosa en específico? De la venta de indulgencias que había decretado el Papa León X, que fue una medida que ellos decidieron adoptar para poder terminar con la construcción de la Basílica de San Pedro. En Alemania, esa situación generó tensiones que fueron expresadas por Martín Lutero en un texto que él llamó las 95 tesis, o sea, 95 críticas al actuar de la religión católica, de los cristianos.
Y esas tesis se relacionaban principalmente con el concepto de la salvación establecido por la Iglesia Católica. Ya, cuando yo haga la pregunta y alguno quiera responderme, dejé activado la opción de que ustedes puedan compartir su micrófono. Las ideas fundamentales de Martín Lutero eran la salvación o la justificación por la fe, el sacerdocio universal de los fieles y la libre interpretación de la Biblia. Solamente reconoce la Eucaristía y el bautismo como sacramentos. A ver, ¿qué quiere decir todo eso que recién mencioné? Significaba que, como dice, solamente uno se salva o puede llegar al cielo si tiene fe. No es necesario que haya sido tal vez perfecto toda la vida, sino que usted podía a lo mejor cometer algún pecado, pero si usted estaba arrepentido y en el momento en que iba a morir se justificaba su fe, digámoslo así, actuaba bien, iba a llegar al cielo. El sacerdocio universal de los fieles, o sea, cada persona creyente vendría a ser un sacerdote, podía entender o dar la palabra del Señor al resto. Y como dice ahí la libre interpretación de la Biblia, antiguamente los cristianos decían que no, que solamente el sacerdote podía interpretar la Biblia, porque aparte de todo estaba en latín, en idioma que no todos manejaban, y él hacía las misas para que la gente lo escuchara a él y creyera solamente en su autoridad. Tras las afirmaciones que hizo el Papa León X, le ordenó retractarse ante las 95 tesis, pero Martín Lutero dijo, no, acá yo estoy diciendo algo que es real y no voy a echar pie atrás. Por lo tanto, en el año 1520, 3 años después de que emitió las 95 tesis, Martín Lutero es excomulgado, es expulsado de la religión, lo eliminan dentro de los cristianos, cosa que para ese tiempo era el peor castigo que podía sucederle a alguien. Pero se quedó tranquilo. Reaccionaron violentamente y quemaron la bula papal. Las ideas de Martín Lutero, como eran bastante rupturistas y fueron bastante atractivas para la gente, se difundieron rápidamente y gracias a la invención de la imprenta. Recuerden que la imprenta fue uno de los elementos que más difundió la revolución científica y tecnológica en la época. ¿Por qué? Porque antes todas las cosas las copiaban los sacerdotes en los monasterios. Entonces imagínense cuánto costaba producir un libro. Ahora no, tenían unas placas las cuales les echaban tinta y podían ir imprimiendo hojas más rápido. La difusión de las ideas de Lutero era expropiar, por ejemplo, algunas cosas, propiedades que tenía la iglesia, lo cual fue recibido con mucho entusiasmo por los nobles, por los señores que habitaban, por ejemplo, Alemania, ya que esos terrenos le iban a servir a ellos. Los burgueses pensaron que el luteranismo los liberaría además de la moral católica, de que tenían que actuar siempre bien, de que podían hacer tal cosa no, que era muy estricta en cuanto a sus actividades comerciales. O sea, a estos señores el cristianismo los limitó siempre. ¿Por qué? Porque decía que estas personas no eran inmorales por ejercer el comercio. Lo mismo que le pasaba, por ejemplo, ahora en 1900, 1800 a los judíos, por ejemplo, eran comerciantes. Y eso los hacía inferiores, los hacía personas malas. Ahora, las críticas de Lutero vinieron a subsanar eso. ¿Por qué? Porque ya no los iban a criticar tanto. El emperador Carlos V, para detener a los luteranos, convocó, esto era como la reacción que tenían para frenar esta salida de fieles desde la iglesia cristiana, primero a la dieta o concilio de Worms, para que Lutero se retractara de las tesis. Eso en 1521, seguían tratando de que Lutero echara pie atrás, pero no era lo que él pensaba. Y luego a otra dieta en Espira, que prohíbe a los luteranos a propagar sus ideas. Y es así como empiezan las guerras entre católicos y luteranos, entre católicos y protestantes al fin y al cabo. Y en 1555, la paz de Augsburgo, después de la muerte de Lutero, puso fin a los conflictos, permitiendo que cada príncipe alemán pudiese determinar cuál es la religión que van a profesar las personas que viven dentro de sus territorios.
El Imperio Alemán, por lo tanto, quedó dividido entre católicos y protestantes. O sea, recién en 1555 se permitió en cierto modo un poquitito más de flexibilidad entre católico y protestante. ¿Por qué? Porque cada señor, cada príncipe alemán podía determinar lo que las personas que vivían en su territorio iban a profesar, si iban a ser protestantes, luteranos o si iban a ser cristianos. En Francia hubo otra persona que expandió las ideas protestantes y fue Juan Calvino. Él decía que tenía ideas más radicales en cuanto a la salvación, aún más que Lutero. Sus ideas se expandieron por Suiza, donde fueron llamados calvinistas, en honor a Juan Calvino. Juan Calvino sostenía que las personas se salvaban simplemente por la predestinación, o sea, uno venía desde que nace con un destino marcado. Iba a salvarse, iba a ir al cielo o se iba a ir al infierno, digámoslo así. La fe solo se entrega a los escogidos, a las personas que actuaban bien, a las personas que eran las que tenían que salvarse. Predicó una religión muy exigente en el plano moral. ¿Qué es lo que él decía? El trabajo es un servicio a Dios que debe realizarse con afán. Está bien producir riqueza, pero se debe vivir en austeridad. O sea, para que tú fueses una persona buena, una persona de bien, debías trabajar, debías esforzarte y debías trabajar, ojalá así producir riqueza, pero tú no tenías que hacer vicio o hacer uso de esa riqueza para ostentarla nada más. No, lo que buscaban era que tú tuvieses y pudieses actuar bien, pudieses ayudar también a los demás y aumentar tu capital, porque eso iba a ser la herencia. 10 minutos, nos quedan 10 minutos. Aquel que es exitoso pertenece al grupo de los salvados. Reciben también el nombre de puritanos, los calvinistas. La iglesia anglicana es la iglesia que surge en Inglaterra. El primer reino en separarse de la iglesia católica fue Inglaterra, y eso debido a que don Enrique VIII, rey de Inglaterra, se picó prácticamente con la iglesia, digámoslo así. Él quería separarse de su antigua esposa, y como no lo autorizó la iglesia, decidió separarse y crear una nueva iglesia. Como dice acá, el primer reino en separarse de la iglesia católica fue Inglaterra. ¿Por qué? Porque el Papa se negó a la anulación del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, que era reina de España a la vez. En 1534, mediante el Acta Suprema, Enrique VIII separa definitivamente a la iglesia inglesa de la iglesia católica y se proclama él como jefe supremo de su iglesia. Ya no existe el Papa, él es la máxima autoridad. Con la reina Isabel I quedó consolidada la iglesia anglicana con un carácter nacional, o sea, la iglesia de Inglaterra, el anglicanismo. Acá nosotros tenemos una imagen de cómo se fue expandiendo el protestantismo por Europa. Los luteranos están en naranjo, toda la parte desde Alemania hacia el norte, Sacro Imperio Romano, Letonia, Estonia, Finlandia, Suecia, Noruega, los anglicanos en Inglaterra, los católicos, Escocia, Irlanda, gran parte de Europa, Polonia, por ejemplo, y los calvinistas en Suiza, algunas partes de Francia, partes de Inglaterra, de Escocia, eran un poquitito más, también en Polonia un poquitito más como focos nada más. ¿Qué elementos comunes existen entre estas religiones protestantes? No reconocen a la autoridad del Papa, ni la jerarquía eclesiástica, ni la jerarquía que existe con los sacerdotes. Disminuyen la cantidad de sacramentos a 2 nada más, que era el bautismo y la Eucaristía, o sea, la misa. La Biblia es la única fuente de fe y forma directa de llegar a Dios. O sea, las personas tenían que leer la Biblia e interpretarla según su entendimiento y actuar de la forma que la Biblia indicaba.
se rechaza la veneración de imágenes, lo que muchos critican de la religión católica, por ejemplo, los santos, la Virgen, el mismo crucifijo, santos y la condición sagrada de la Virgen María. Consideraban que la Virgen María sí era la madre de Jesús, pero que no debía venerársele. ¿Hasta ahora se entiende? Sí. Perfecto. Sí, Sí, se entiende, profe. Perfecto. Cualquier que ustedes presenten, no duden en hablar, por si acaso. Se entiende. Exacto. sí se entiende, mister. Perfecto. Rechazan la creencia que las obras otorgan la salvación divina. O sea, lo que hablabas delante de la predestinación. ¿Tú venías ya destinado a salvarte o no? No porque tú actúes a lo mejor muy bien o pagues por el perdón de tus pecados, tú te vas a salvar. Para los protestantes no debía existir un celibato. Tú podías, digámoslo, ser un ministro, ser un sacerdote, sin la necesidad de ser una persona sin esposo, sin esposa. Tú podías tener tu pareja y ser una persona que iba a hablar de Cristo. Realizan traducciones también de la Biblia. Ellos no querían que la Biblia solamente la dominaran algunas personas. Debía ser del entendimiento de todos. Y utilizan sus propios idiomas en la misa, en los ritos religiosos. Por ejemplo, si tú estabas en Alemania, la Biblia iba a estar en alemán, la misa iba a ser en alemán. Si estabas en Inglaterra, en inglés. Y así, buscando que todos entendiesen lo que decían las palabras de Dios. Ahora ya vamos a la respuesta de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que dijo la Iglesia? Dijo que había que reformularse para poder evitar que siguieran arrancándose más fieles de la Iglesia. La otra era reforma. La reforma nos habla de la salida de los fieles, la crítica que se hacía a la forma de actuar de la Iglesia Católica. Y ya unos años después, la Iglesia Católica decidió reformarse dentro para poder evitar que siguiesen saliéndose fieles. Como dice ahí, es el proceso de respuesta de esta Iglesia ante los movimientos protestantes. La respuesta se originó formalmente a partir del Concilio de Trento, que se reunió en 1545 y 1563, donde se cambian los principios y dogmas católicos. Cuando hablamos de dogma católico, nos referimos a la creencia, a lo que ellos decían que tenían que ser las formas de actuar de los católicos. Se reafirmó la fe católica y la supremacía del Papa y la jerarquía eclesiástica. O sea, dijeron, el Papa sigue siendo la persona más importante y existen cardenales, obispos y sacerdotes. Sacerdotes de ciudad y sacerdotes de campo. Se rechazan las críticas protestantes, o sea, dicen, no, aquí nosotros no hemos estado actuando mal, nosotros no, la venta de indulgencias no era mala, ellos dicen, estábamos actuando bien, pero sí empiezan a reformular algunas cosas. La Iglesia mantuvo 7 sacramentos, se elimina la venta de indulgencias, pero se crean algunas órdenes religiosas, o sea, congregaciones, como los jesuitas, para que defendieran a este catolicismo. Se confirma que las creencias se fundamentan en las Sagradas Escrituras, o sea, en lo que decía la Biblia. Se desarrollan también algunas guerras en esto de la religión. ¿Por qué? Porque el conflicto entre católicos y protestantes se extendió por toda Europa. Algunos de los reinos europeos empezaron a luchar, empezaron a tener conflictos producto de estas religiones entre protestantes y católicos. Es así como surge, por ejemplo, la Guerra de los 30 años, que se desarrolla entre 1618 y 1648. Ese conflicto comenzó en el Sacro Imperio, o sea, en Alemania, y luego involucró a otros países de Europa. En Francia, los hugonotes y católicos se enfrentaron poniéndole fin con la firma del Edicto de Nantes en 1598, donde se habla de la tolerancia religiosa y se permite que existan ambos bandos, o sea, algunos que quisieran ser católicos y otros protestantes.